hermano, buenas noches. Nos encontramos una vez más reunidos para continuar con este estudio del libro de Génesis. Pero antes de empezar, los voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros para poder presentarle una oración a nuestro Señor. Esta etapa de este libro es una parte muy interesante y le vamos a pedir que su sabiduría y su entendimiento sea derramado sobre nosotros. Por favor, inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos ha guiado hasta este momento. Te pedimos, Señor, en este estudio que estamos por empezar, que tú seas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, obrando a cada uno, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Derrama de tu sabiduría, Señor, y danos el entendimiento que necesitamos para comprender tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Hoy estamos empezando la clase número 13. Esta clase número 13 vamos a entrar a lo que podríamos clasificar como la última etapa de lo que es el libro de Génesis. En este momento nosotros vamos a estudiar o vamos a empezar a estudiar lo que se trata del libro de Génesis con respecto a la historia de José. Sabemos que José es el hijo número 7 en el orden de lo que es las esposas cuando lo explicamos, y es el hijo número 11 en el orden general de los hijos de Jacob. Es el penúltimo hijo que Jacob tiene. Sabemos a través de lo que hemos leído que Jacob amaba mucho a Raquel. Raquel es la madre de José y la madre del último de los hijos de Jacob, que es Benjamín. Raquel vivió con Jacob durante 20 años en Harán. Fue ahí donde él la conoció, fue ahí donde él se casó con ella y vivió en compañía de su padre Labán con Jacob durante 20 años, hasta que Dios le indica a Jacob que debe volver a la tierra prometida. Si nosotros nos podemos a pensar los sucesos que anteceden a esta historia, sabemos que José venía ya con Raquel cuando la travesía se inicia de regreso. Sin embargo, sabemos que Raquel tomó ídolos de su padre y los trajo con ellas en forma escondida. Pese a que Jacob vivió con ella 20 años, la educación y la trayectoria de Raquel, sabemos que el papá de Raquel, Labán, era una persona que tenía dioses ajenos al Dios de Israel. Y lo mismo vemos que fueron muy influenciados sobre Raquel, porque Raquel no pudo dejar la tierra de su padre sin traer esos ídolos con ella. Y más aún cuando el padre vino y trató Labán de recoger sus ídolos y regresarlos, ella los escondió nuevamente. Y sabemos que el poder de la palabra es grande, porque Jacob inclusive le dijo a Labán que la persona que tuviera estos ídolos debería morir. Sin embargo, sabemos que más adelante en la travesía, ya entrando a lo que es Efrata, Belén, Raquel muere dando a luz el último de los hijos de Jacob, que es Benjamín. Esto nos demuestra a nosotros, en cuanto a Raquel, que aún Raquel caminó con Jacob, pero no terminó por tomar al Dios de Israel como su Dios completamente suyo. Por eso cargó los ídolos y los retuvo. Al final, Jacob, antes de entrar a Belén, ordena a todos dejar toda clase de ídolos para poder ir a Betel, a la ciudad de la luz, y poder ofrecer un sacrificio a Dios, y que no sea un sacrificio digno. Cuando ya esta historia comienza a desarrollarse, estamos ya en la tierra de Canaán. Y quiero que vayamos ahora a lo que es la geografía bíblica, porque siempre es importante ubicarnos dónde suceden los hechos para que podamos entender todas las cosas y ver en qué área se movieron todos estos hombres de antes. Tenemos aquí lo que es el área de la tierra prometida, lo que hoy es Israel. Y lo que tenemos señalados con los puntos rojos es aquella área donde se mueve esta historia el día de hoy. Vamos a acercar un poco. Ok. Ustedes pueden ver que tenemos
marcados en la parte baja a Hebrón, que es el lugar exacto donde vivía Isaac y donde supuestamente tenía que volver Jacob para continuar con su vida. Tenemos la ciudad el territorio de Galaad, Dotán, tenemos a Siquén, y en parte de la historia que vamos a tratar, porque ahora vamos a tratar los capítulos 37, 38, 39 y 40, tenemos también lo que es Timab. Como ustedes ven, seguimos en la misma área donde se ha venido desarrollando la historia de Abraham, de Isaac y ahora de Jacob, pero ya con su familia. No salimos del área porque ya ellos comienzan a desarrollar. Viven en la tierra prometida, y lo vuelvo a recalcar, pero viven como forasteros en la tierra prometida. Pese a que Dios les ha ofrecido esa tierra, todavía aquí no se les ha sido entregada formalmente a ellos. ¿Por qué? Porque es para que habite el pueblo de Dios. Sabemos y hemos explicado cómo Dios ha ido dirigiendo todo lo que es el diseño de su pueblo. Sabemos las mujeres que escogió, sabemos que ninguna de ellas pudo tener hijos, sabemos que Dios es el que intervino en el momento exacto en que cada una debió tener hijos, facilitando la manera, la forma o creando el medio necesario para que así suceda. Sabemos que el Señor es a quien lo lleva a Jacob hasta Harán y lo regresa indicándole que debe volver. Sabemos que el Señor siempre acompañó a Jacob, y asimismo como siempre acompañó a Jacob, también sabemos que Jacob amaba mucho a Raquel y amó mucho a José, que era el primogénito de Raquel. Jacob expresó mucho el amor hacia José, y sabemos que en la historia que vamos a detallar se manifiesta una preferencia hacia él. Ahora, para ir explicando esto y ir entrando en detalle y viendo realmente lo maravilloso que vamos a empezar de esta historia, que donde nosotros vamos a ver sufrimiento, vamos a ver amor, vamos a ver un desprendimiento. José reúne muchas características que después las vamos a comparar con nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que, y hemos comparado ya lo que vendría a ser Abraham, Isaac, hablamos de esto. Ahora vamos a comparar a José. Cuando nosotros hacemos la comparación, y quiero hacer la aclaración, no queremos igualar. Solo estamos haciendo ver que las características de nuestro Señor Jesucristo fueron puestas en las actividades o las actitudes de estos hombres para ir resaltando desde ya en todo momento en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo estaba presente, ¿no? Ahora los invito, por favor, a que me acompañen al capítulo 37. Vamos a empezar la lectura del 1 al 10. Génesis capítulo 37, versículo 1 al 10. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, o sea, estamos hablando en el mismo lugar, en la tierra de Canaán, y sabemos que es el área de Hebrón y todo lo que es de Hebrón hasta Galaad, Siquén. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, que es lo que nos dice aquí, que él también era pastor de ovejas. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Nosotros vamos a ver que aquí hay dos cosas que vamos a poder comparar, dos elementos que vamos a poder comparar más adelante, que son el amor del padre hacia el hijo. El hijo amado era José, como lo ha expresado en la palabra. Después lo vemos, nuestro Padre lo expresa hacia nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es su hijo amado, con quien tiene Él complacencia. Y también vamos a ver que también aquí le regala una túnica de diversos colores. Las túnicas de diversos colores en aquel entonces usualmente eran usadas por personas que estaban en cargo, en poder o por reyes. Era la característica. Entonces Jacob,
quien además no era un hombre muy rico, había hecho una fortuna, no de dinero, sino de animales, de lo que correspondía en esa época, tenía esclavos, tenía muchas posesiones, porque así el Señor lo había prosperado. Entonces él le da a José esa atención. Imagínense ustedes en qué momento estamos viviendo. Estamos viviendo que José no solamente es el hijo preferido, es el hijo amado, sino que además José vive en una familia de una posición económica acomodada, porque esa es la familia de Jacob, una posición económica acomodada. Y así es como empieza él. Empieza siendo un muchacho de una familia acomodada. Seguimos. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Cuando ustedes leen esta parte, no solamente corresponde a un sueño que José está teniendo, sino es un sueño profético. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los manojos. Los manojos que estábamos hablando acá, estamos hablando de lo que es la cosecha, el trigo, ¿no? La siembra. Y de eso se trataba. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver más adelante en la historia que cuando el hambre llega, ¿qué hacen todos los hermanos? Tienen que venir y recurrir a José, quien en un principio no saben que es él, para recibir el alimento, ese manojo, ese trigo, esa espiga que al final representa este sueño. O sea que no solamente es un sueño que le manifiesta a él que va a estar en señorío o que va a estar en autoridad sobre sus hermanos, sino que también manifiesta que les va a proveer ese alimento, porque eso es el manojo. Y seguimos leyendo a ver qué más tenemos aquí. Dice, versículo 9: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, a su padre, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Este segundo sueño sabemos que se encuentra aplicado en lo que es el Apocalipsis. Sabemos que en Apocalipsis nosotros vamos a encontrar que él tiene este sueño y en todo momento José, cuando tiene este sueño, lo interpretamos con una revelación que tiene Juan en Apocalipsis. Pero ajeno a la interpretación o a la similitud que tiene, a la aplicación que tiene con Apocalipsis, sabemos que en ese momento José lo que está manifestando es que él tiene esa capacidad de ser un soñador. Y a través de los sueños Dios le habla. Por eso que en la palabra de Dios a él se le conoce como el soñador. José el soñador. Sin embargo, la mayor virtud que él va a mostrar aquí no es ser el soñador. Pese a que hay historias donde él va a interpretar sueños más adelante y por eso se le llama el soñador, la mayor virtud de él es ser el perdonador. Porque cuando llegamos a la parte final de la historia, o lleguemos a la parte final de la historia, nos vamos a dar cuenta que el amor que José expresa viene asociado al perdón. Ese perdón a aquellos que le hicieron el mal, a aquellos que lo dañaron. Por eso que si podríamos darle un calificativo a él, no solamente tendríamos que ponerle que es un soñador, porque así se le reveló Dios cuando era muy joven, sino también un perdonador, porque ese fue el corazón que Dios formó.
Y esa es la manera en la que estamos empezando la historia. Un José soñador, un José que más tarde será perdonador, un José que vive acomodadamente en un lugar con una familia de una posición acomodada, como es la familia de Jacob. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Recuerden el mapa, ellos suben a Siquén nuevamente. Siquén es la ciudad donde ellos tienen este problema con lo que el hijo de lo que es el rey de Siquén, cuando él viola a Dina, la hija de Lea, la viola, o mejor dicho, tiene una relación sexual, y después de haberla tomado y haberla violentado, él pide casarse con ella, pero ellos después son muertos por ellos mismos, por los hijos de Jacob. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esta historia está encuadrada en ese periodo. Estamos hablando del periodo en que ellos se están moviendo entre Siquén y están tratando de bajar a Hebrón. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. ¿Se dan cuenta? O sea que ya ellos habían bajado hasta Hebrón después de este problema con Siquén, y nuevamente vuelven. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo, se supone que estamos corriendo a través de esto, y ya el Señor protege a Jacob y no deja que le hagan ningún tipo de daño. Ahora, cuando ustedes observan esto, lo que estamos observando aquí es la obediencia de José hacia su padre. Es una más característica que también vemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo obediencia hacia el Padre. Versículo 15. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Por eso es necesario siempre conocer la figura bíblica, porque nos vamos a dar cuenta nosotros cómo él se mueve de Hebrón del sur hacia el norte, que está Siquén, y de ahí sube de Siquén hasta Dotán. Dotán está a la altura de las tierras de Galaad. Miren ustedes todo el área que ellos tienen que caminar para poder apacentar las ovejas, porque eran muchas ovejas las que apacentaban y necesitaban moverse para ir comiendo los pastos y darse tiempo a que cada pasto que era usado se pueda recuperar nuevamente para que sirviera como alimento. Es por esa razón que se tenían que mover tan lejos en ese entonces. Continuamos. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, echémosle en una cisterna, diremos alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Observen ustedes cómo la envidia, cómo las personas, cuando ya realmente sobrepasan en lo que podríamos decir el amor propio hacia el prójimo, van ya en contra de su propio hermano, su propia familia, y deciden matarlo, echarlo en una cisterna. ¿Para qué? Para que el sueño no se cumpla. Sabemos que el único que quiere truncar el camino de Dios es el enemigo, y aquí se desenvuelve sobre los hermanos de José el enemigo. Continuamos. Versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica,
la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Observen ustedes cómo después de que lo ponen en el pozo, deciden ya no matarlo ni dejarlo en el pozo, sino venderlo a unos ismaelitas que estaban moviéndose por el camino. Sin embargo, cuando continuamos con la historia, dice: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes. Los madianitas son los descendientes de uno de los hijos de Cetura, que al final también forman parte de lo que ahora conocemos como el pueblo árabe. Dice: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José, o sea, estos hombres vieron a José en el pozo, lo sacaron del pozo, de la cisterna, y lo trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Observen ustedes cómo José es vendido en este momento por 20 monedas de plata. Al igual que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por 30 monedas de plata. También esta es una similitud en la historia que vamos a ir viendo. Versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida, cuando lo hemos estudiado en el Apocalipsis, Él vendrá con una vestidura, con una túnica manchada en sangre. Esto también es una similitud que podemos ir comparando. Son solo comparaciones para recordar que siempre estamos presentes con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo en todo el momento en el Antiguo Testamento, durante el desarrollo de la historia. Versículo 33. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Lo que él estaba diciendo, que él estaba muy dolido y que él iba a mantener ese luto hasta el día que Dios lo recogiera, que él partiera. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. También acá ustedes podrán ver que los madianitas se lo vendieron a los ismaelitas, y después dice la palabra que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, cuando estábamos hablando de madianitas o ismaelitas, ellos se juntaron y fueron parte de un solo pueblo. Y podríamos decir que los nombres, o la diferencia de los nombres, podríamos solamente para establecer una diferencia de grupos entre lo que era un grupo de madianitas y un grupo de ismaelitas, pero al final resultando ser el mismo pueblo y teniendo la misma, el mismo lugar de habitar, Egipto. Dice, y se lo vendieron, y aquí dice en el 36, dice, prestemos atención porque esto es importante también. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Continuamos. Ahora, cuando estamos en la historia de José, nos vamos a dar cuenta que aquí, en el siguiente capítulo, cuando pasamos al capítulo 38, la historia retrocede un poco.
pues sabemos que la Biblia no se escribe como nosotros escribimos en esta parte occidental. En la parte oriental, en ese entonces, la Biblia se escribía no en forma circular. O sea que una historia que se contaba en el capítulo 3 tenía relación con el capítulo 1 y volvía a tener relación con el capítulo 5. Es por eso que ahora nosotros vemos que en el capítulo 38 como que nos salimos de la historia de José para hablar de la historia de Judá y de Tamar. Pero es parte de la manera en que la palabra de Dios ha sido escrita. Y dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre y después vamos a hacer un resumen rápido de esta parte, y dice: y después tuvo otro hijo que llamó su nombre Onán, y después tuvo un tercer hijo que llamó su nombre Sela. Nosotros nos damos cuenta de que en esta historia la esposa que él toma para el hijo mayor, que es se llama Tamar. Cuando ustedes leen el versículo 6 se van a dar cuenta que el nombre de la esposa es Tamar. En el versículo 7 nos vamos a dar cuenta que el primogénito de Judá no hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es lo que hace Jehová? Le quita la vida. Entonces Judá le pide al segundo hijo, a Onán, que se llegue a Tamar. ¿Para qué? Para que le cree la descendencia al primogénito. Ya hemos explicado y hemos ido viendo cómo es que las personas en ese entonces podían tener hijos y no eran considerados sus hijos, sino eran considerados los hijos del otro. ¿Por qué? Porque era de la descendencia, era de la manera, era porque lo había pedido, era su sierva o era su concubina. Entonces los hijos nacían con propiedad de la persona que lo solicitaba y no de la persona que realmente obraba para tener los hijos. Y así sucede con el segundo hermano. Cuando le piden a Onán que se llegue a Tamar para que tenga hijos, él no cumple con el pedido. Se llegaba a Tamar, pero cuando él tenía que terminar su relación íntima con ella, él evitaba tener que depositar sobre ella todo lo que era necesario y lo hacía afuera, dice la palabra, ¿no? Cuando ustedes ven, sabíamos que en el versículo 9 dice que él vertía en tierra. ¿Para qué? Para no crearle descendencia a su hermano. Entonces, lo que vemos que el primero no hizo bien ante los ojos de Jehová y el segundo tampoco. ¿Por qué? Porque incurrió en desobediencia. ¿Y qué es lo que sucede a aquellas personas que incurren en desobediencia? No son de agrado de Dios y Dios le quita la vida también a él. Y ante esto, vamos a ver, cuando continuamos con la historia, nos vamos a dar cuenta que Judá toma a su nuera y la manda de regreso a la casa de su padre y le dice que permanezca en su calidad de viuda hasta que el hijo menor, que es Sela, crezca para que pueda estar con ella y procrear y tener descendencia. Sin embargo, pasa el tiempo. Cuando leemos a través de esta historia, voy a hacer un resumen, pasa el tiempo y sabemos que Sela crece y Judá no la entregan a Tamar. Por lo tanto, cuando no entrega a Tamar, no puede tener ese hijo. No puede tener ese hijo, entonces ella decide vestirse como prostituta y dirigirse al lugar de Timnat. ¿Recuerdan aquella historia? Si ustedes leen el versículo 14, ahí nosotros vamos a ver cómo ella se despoja de los vestidos de viudez y se cubre con un velo y se hace pasar como una prostituta. Y se llega a Judá y de él tiene un hijo posteriormente. Y sabemos que concibe de él y tiene un hijo. Y Judá, cuando se entera de que ella estaba embarazada, porque cuando él se llega a Tamar, piensa que es una prostituta y que no ha tenido una relación con ella, que ella supuestamente ha violentado la manera en que debió tener el hijo. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta, como dice aquí en el versículo 17, él respondió, dice: y te enviaré el ganado. Él le pide, y ella le pide su sello, su cordón y su báculo, y se va. Y obviamente se queda en propiedad de estas tres cosas,
porque después en los versículos siguientes, cuando avanzamos en la lectura, nos vamos a dar cuenta que cuando ella es observada que está embarazada y Judá manda quemarla porque ha fornicado, ella entrega estos 3 elementos para reconocer, que él reconozca que en realidad la persona que se llegó a ella fue Judá. Y así es como termina esta historia, cuando él reconoce que realmente Judá reconoce que no hizo bien porque no entregó a Sela a Tamar, no la puso a Tamar a disposición de Sela para que pueda tener la descendencia. Y así es como en el versículo 28 dice: sucedió que cuando daba luz, ella da a luz, ¿qué da luz? Da a luz gemelos. Dice, ¿no? En el versículo 27 nosotros podemos leer y dice: da a luz gemelos. Y en el 28 dice: sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y lo llamó su nombre Sara. Y así es como termina esta historia de lo que es Judá y Tamar, y regresamos nuevamente a la historia de José. Estos 14 capítulos que vamos a estudiar de aquí en adelante, hasta el capítulo número 50, va a ser exclusivamente la historia de José. Entonces ahora los invito a que vayamos al capítulo 39 para que nosotros podamos continuar con la explicación de lo que es la historia de José. José y la esposa de Potifar. Observen ustedes, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Nosotros vamos a poder observar aquí cómo la historia de un muchacho que vivía de una familia acomodada pasa a ser un sirviente. Sin embargo, siendo un sirviente, dice aquí que él era prosperado. Todo lo que él hacía prosperaba. ¿Qué es lo que significa? Significa que prosperar no significa vivir majestuosamente, vivir lleno de dinero, vivir lleno de comodidades, sino la prosperidad a la que Dios nos refiere aquí es a caminar en los caminos de Dios, a hacer nosotros lo que Dios nos indica. Cuando dice aquí en el versículo 3 que dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, sabemos que José, a través de su testimonio, a través de su conducta, llegó a hacerle conocer a Potifar, un oficial egipcio, le dio a conocer lo que era el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. Se dio a conocer a través de su conducta. Y a través de esto nos damos cuenta que, pese a que él estaba siendo esclavo, no observamos en el desarrollo de su trabajo que él haya manifestado incomodidad, que haya manifestado queja o reclamo. Muy por el contrario, sabemos que está siendo reconocido por la labor excepcional que realiza y por la bendición que Dios va con él. Y él camina sobre esa bendición. Y recuerden que cuando esto empieza, él tiene solo 17 años, es un joven. Sin embargo, ya observamos que era un joven con un corazón especial. Continuamos. Versículo 4 dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Ya sabemos que era una persona de buen parecer. Aconteció después
que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esto nos lleva a nosotros a ver cómo José realmente se mantiene fiel a Dios, cómo José no se deja dominar por la tentación. En este momento José está siendo tentado. Sin embargo, José, ¿qué es lo que hace cuando él es tentado? Recurre a lo que es el Señor, su Dios, el Dios de sus padres. Recurre y lo trae presente y dice: ¿cómo yo podría hacer semejante pecado contra mi Dios? Y es así como él empieza a combatir esa tentación del enemigo que viene a través de la mujer de Potifar. Al igual que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, José también fue tentado. Y sabemos, cuando ahora que vamos a continuar leyendo la historia, que José no pecó. ¿Qué es lo que hizo José? Dice, versículo 10: hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esto es importante y al mismo tiempo nos da a nosotros una guía. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que debemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero cuando estamos hablando de todo lo que es los pecados de carácter sexual, en la palabra de Dios dice: huye de la fornicación. No dice resiste, no dice quédate, dice huye. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Dios conoce las debilidades de los hombres. Y es por esa razón que le pide a José, en este momento nos muestra a nosotros cómo él combate este tipo de pecado, este tipo de accionar del enemigo en contra de él cuando le ofrece la tentación o lo persigue con la tentación. ¿Qué hace él? Huye de la esposa de Potifar, huye del pecado sexual. Y eso es lo que nos dice la palabra más adelante. Cuando leamos la palabra, Pablo nos dice que debemos huir de la fornicación y debemos resistir al diablo para todo lo demás, y él huirá de nosotros. Continuamos. Versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Quiero hacer hincapié de que Potifar es el capitán de la guardia. Lo hemos leído en 2 oportunidades. Continuamos con la historia para hacer ver lo que estamos haciendo notar. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel,
Observen ustedes cómo se mueve la historia ahora. De sirviente pasa a preso. De haber vivido acomodadamente comienza a bajar. Dependiendo la perspectiva en la que vemos y cuando realmente tenemos nuestros ojos y nuestro corazón mirando a Dios, nos vamos a dar cuenta que la condición en la que vivimos no es la prioridad en la cual podemos nosotros evaluar que Dios está obrando en nosotros. El proceso que vive José es un proceso realmente de aprendizaje. Él aprendió la administración de una casa cuando estuvo a cargo de la casa de Potifar. Aprendió la administración de hombres y de hombres tal vez en conflicto porque estuvo en la cárcel y también quedó a cargo en la cárcel de hombres. Sin embargo, diríamos que él en un nivel descendió aún más porque de siervo pasó a preso y a preso por algo injusto que él no hizo. Sin embargo, seguimos notando en la historia que José en ningún momento de esta historia vemos a José que está haciendo algún reclamo o tiene algún complaint o alguna queja o alguna cosa contra Dios. Siempre vemos que él trata de hacer su trabajo bien, donde lo pongan, él siempre está con la bendición de Dios y sigue siendo prosperado. No importa que haya descendido de un muchacho acomodado a lo que era un sirviente y ahora un preso, él sigue siendo prosperado. Donde Dios lo coloque, él es prosperado. No importa en qué nivel esté, siempre será el número uno de ese nivel. Será la cabeza y no será cola. ¿Se dan cuenta cómo es que cuando Dios está con nosotros, nosotros siempre vamos a ser prosperados? No hablamos de dinero. La prosperidad que a veces vemos que se enseña en algunas iglesias y se toma en cuenta como por decir solamente que fue próspero porque tuvieron muchos bienes de posesión, Abraham, Isaac, Jacob, y hablamos de eso. Esa no es la prosperidad que Dios está mostrando. Aquí en José nos está mostrando la prosperidad de caminar con Dios, de que todo lo que hacemos siempre va a tener un resultado positivo. Y sabemos que todo tiene un proceso. Y los procesos no significa que siempre vamos a ir solamente de niveles de escalonadas hacia arriba. El proceso puede ser escalonadamente hacia abajo o puede ser escalonadamente hacia arriba. Es el Señor quien escoge. Es el Señor quien decide si el proceso va a ser hacia abajo o hacia arriba. ¿Por qué? Porque Él sabe las circunstancias que tú necesitas aprender y Él sabe la manera en que tiene que moldearte y tu corazón. ¿Para qué? Para que tú puedas llegar a tener lo que tienes que tener y cumplir la misión que Dios va a encomendar en cada uno de nosotros. Continuamos. Entonces, dice, y el jefe de la cárcel, versículo 22, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Se dan cuenta? Esa es la prosperidad. La prosperidad es andar con Jehová. Jehová prospera lo que nosotros hacemos. Capítulo 40. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Perdón. Estamos aquí en el 40. Versículo 2. Y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Aquí tenemos a dos personajes. Tenemos un copero y un panadero. Versículo 3. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Observen quién es el que está en la cárcel. ¿Quién es el que administra? ¿Quién es el jefe en la cárcel? Es el capitán de la guardia. ¿Quién es el capitán de la guardia? El capitán de la guardia, lo tenemos escrito, es Potifar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Que aún después de todos los sucesos que pasaron en casa con relación a la esposa y la denuncia, Potifar
no mantuvo esa dureza contra él. Aún en la cárcel, así como lo empleó en la casa, lo empleó en la cárcel para que dirigiera y lo ayudara en todo. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. Nosotros tenemos que ver aquí que hay una manifestación en la palabra de Dios en lo que corresponde al versículo 8, donde dice: no son de Dios las interpretaciones de los sueños. No todos los sueños tienen interpretación. Sabemos más adelante que la palabra dice que todo aquel que se dedica o está muy ocupado y tiene mucho que hacer, mucha tarea, tiene sueños. Pero no todos los sueños son de Dios. Pero Dios habla a través de los sueños. Dios le habló a José a través de los sueños. Dios entregó a José la habilidad de poder interpretar los sueños. Por eso nosotros vemos aquí que cuando este copero y este panadero tienen un sueño, José los interpreta. Pero no solo eso, sino que también vemos aquí el corazón bondadoso que José tiene. Porque no solo José está en la cárcel, José también es un preso. Sin embargo, no vemos en él una manifestación en la cual él diga o reclame. Muy por el contrario, pese a que él está preso, trata de ayudar a los otros, trata de ayudar a sus compañeros de celda, por decirlo así, que era el copero y el panadero. Continuamos, versículo 10. Y en la vid, dice, ¿no? Comienzan a detallar el sueño. Y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Versículo 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Versículo 18. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son, y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y versículo 23, y el jefe de los coperos
no se acordó de José, sino que le olvidó. Así es como termina este versículo 40. Nosotros podemos resaltar aquí que tenemos una actitud de lo que vendría a ser el líder, de lo que vendría a ser el predicador, de lo que vendría a ser aquel maestro que enseña. No solo debemos enseñar la parte de lo que podríamos llamarlo o titularlo la predicación o el sermón del copero, que es todo para bienestar, que es todo para bendición, que es todo para prosperidad. También tenemos que hablar y tenemos que enseñar lo que podríamos llamar la predicación o el sermón del panadero, donde donde nosotros tenemos que hablar la verdad, donde tenemos que interpretar tal cual Dios manifiesta en su palabra, tal cual se manifestó Dios a través de los sueños al copero y al panadero. José no tuvo reparo en decirle al panadero que era el tiempo en que él iba a morir. ¿Por qué? Porque era el tiempo en que se iba a cumplir lo que Dios había dispuesto para él y que no era para bien, sino era para dar término a su vida en la tierra. Sabemos que ambos estaban en la cárcel. No conocemos el detalle de la historia, si eran responsables o no, pero suponemos que debe haber habido alguna responsabilidad en el panadero, por eso que viene el juicio de él y termina siendo ahorcado. Sin embargo, desde el punto de vista de José, si observamos esto, es un compromiso para todo predicador, para todo maestro, para todo líder que enseña la palabra, que la predica, que debemos hablar tanto del bienestar que Dios ha traído, de las nuevas buenas del Evangelio, como también de los tiempos de juicio de Dios que vendrán. Y en ambos casos podríamos decir que debemos ser predicadores como coperos, como al panadero también. Y esto es una actitud mucho que nos da a nosotros, y sabemos que aún así nuestro Señor Jesucristo no solamente vino para decir que enjugará toda lágrima y que no habrá más llanto ni temor, sino que también dice en su palabra que habrá juicio, habrá un tiempo de apocalipsis, un tiempo de la ira de Dios que será derramado sobre el hombre por el pecado que cometió. Y en ambos casos es como debemos siempre actuar. Debemos ser firmes y debemos ser fieles. La manera en que él interpretó estos sueños realmente no había manera de que él lo haga y que él podría decir que esto podría significar lo otro, sino es que Dios puso en él ese conocimiento, esa habilidad. Fue Dios hablando a través de José en que se comunicó estos sueños. Y sabemos que aún así, pese a que estaba siendo prosperado, todavía él permaneció en la cárcel y, como dice, el copero se olvidó de él. ¿Qué es lo que sucede a muchas personas? Reciben el buen mensaje, reciben la buena nueva, reciben la palabra de Dios y aún así no se acuerdan de él. Se olvidan. ¿Por qué? Porque una vez que recuperan lo suyo, una vez que tienen de vuelta lo que querían, o cuando son prosperados, piensan de que ya no es necesario acordarse del hombre que trajo la palabra, o que no es necesario acordarse de la palabra que le dio esa confianza y lo llevó hasta donde está. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que José sí es parte de lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Yo aquí les voy a presentar, para terminar, un cuadro donde hice un paralelo sobre algunas cosas. Este cuadro puede ser más grande y puede contener mucho más cosas con respecto a ello. Y nos vamos a dar cuenta de que realmente José fue un pastor de ovejas y nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. José vistió una túnica, ¿no? Y nosotros sabemos que en Apocalipsis 19:13 esa túnica fue manchada con sangre y el Señor volverá con su túnica manchada en sangre. José era el hijo amado de Jacob y Jesús es el hijo amado también. José fue vendido por 20 piezas y Cristo fue vendido por 30 piezas de plata. José tenía 30 años cuando comenzó a desarrollar el propósito, ¿no?, de Dios, cuando comenzó allá en lo que vendría a ser, estuvo en lo que es el poder en Egipto, cuando fue llamado por el faraón. Tenía 30 años de edad cuando comienza a ejercer el verdadero propósito por el cual fue llevado a Egipto. Y eso lo vamos a estudiar más adelante, pero lo coloqué acá. Y Jesús tenía 30 años cuando comenzó a desarrollar su ministerio. José fue tentado por la mujer de Potifar, pero no pecó. Jesús fue tentado por Satanás
al salir del desierto y tampoco pecó. Nos damos cuenta en todo momento que realmente cada historia que hemos venido desarrollando en Génesis siempre tiene que ver con una muestra de lo que Dios ha venido haciendo. El Señor nos hace ver a través de su palabra que no hay nada suelto en esto, que todo lo que está escrito acá, que los hombres que escribieron acá, que Moisés, que fue el que escribió los primeros 5 libros, cuando él escribió esto, él realmente no sabía lo que estaba escribiendo porque no había historia más adelante que podía compararse. Pero hoy que nosotros tenemos ya la palabra de Dios escrita, nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo guiaba a estos hombres, los inspiraba para que escriban esta palabra. Hermanos, por el día de hoy hemos dado por terminada esta clase. Los invito para que el próximo martes nos acompañen a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga, los veo el próximo martes. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y con